Hace rato alguien entró un momentico, pero se salió de una vez. No preguntó Profe, nada. Cuénteme. ah, profe, lo que pasa es que yo estoy realizando un ejercicio por, ¿qué? Por suelo para crear un nuevo suelo, ¿sí? Sí. Pero esto, o sea, yo casi no lo entiendo, la verdad. Ujú. Me ha costado trabajo, pues yo estoy haciendo. Lo que pasa es que en un suelo me dan tamiz, peso tamiz más muestra, peso retenido, pero el peso retenido es la diferencia de los tamices, del peso del tamiz con la muestra. O sea que ahí asumo que el suelo no perdió, no hubo pérdida. Pues sí, en ese caso. Y el otro, pues sí tuvo pérdida y yo hice la compensación normal y uní los dos estratos correspondientes. Pero el Ujú. ejercicio me dice lo siguiente. Dice, determine qué tipo de suelo es mediante gradación. Se ¿Lo tiene para puede este suelo los compartir? resultados. Sí, ya se lo comparto, profe. Mm, No te vayas a meter aquí mejor, quédate en el celular. profe, mira, ahí está el ejercicio en la pantalla, no sé si lo ve. Sí, ahora sí. ¿Dónde inician? Pues el parcial, bueno, inicia con unas preguntas, pero esta es la teoría. Pero yo creo que esa teoría más que todo sirve como para sacar las cotas, que es lo que me pide al final. Ahí donde dice suelo, estrato 3, Cerro Gordo. Determinar qué tipo de suelo es mediante gradación. Se tiene para este suelo los resultados de determinación de límites de Atterberg mediante ensayo de Casagrande, tal, tal, tal. Ajá, Y se une con el otro suelo que está abajo para sacar otro suelo. sí, Entonces, mediante, pues yo, listo. Ajá, ok. profe, mediante gradación es, Pues gradación es específicamente la granulometría. ok, entonces sí. Sí, porque usted lo que hace es gradar, es decir,
que va dejando en cada uno de los tamices al realizar el tamizado algo de material. Esa es una gradación. Se grada, es decir, se mantiene en los grados de los tamices. O sea, bueno, entonces por lo menos yo mezclé los dos suelos, ¿sí? Los que tienen 40 los sumé, por decir, los que están en 40 los sumé y los que están en 100 y en 200 y en fondo. ¿Sí se hace así? Para combinarlos y sacar un solo suelo. Pues, a ver, hay también una forma de hacerlo que podría ser de pronto un poquito más fácil y es desarrollar completa la granulometría de cada uno por aparte y obtener lo que es porcentaje que pasa, ¿sí? Como usted tiene en general el peso de esa muestra, ¿sí? Entonces usted podría también sacar una relación de eso, que sería, digamos, para el suelo A va a ser el peso de A por la granulometría de A, más el peso del suelo B por la granulometría del suelo B. Eso, al combinarlo, me genera específicamente el nuevo material. Y nosotros dentro de todo lo que necesitamos específicamente es porcentaje que pasa. Por eso, eventualmente se podía desarrollar de esa forma sin ningún problema. ¿Sí? Es decir, sacas cada uno por aparte y después solamente en lo que es porcentajes que pasa, obtienes qué sería de estar mezclando los ambos. Entonces, ¿eso qué? Eso de, pues realmente a lo que tengas de granulometría en porcentaje que pasa, es decir, la tabulación para uno y el otro, coges y cada uno de esos lo multiplicas por un factor, el factor de lo que corresponde al peso, digamos, de la mezcla de los dos suelos. Supongamos que el suelo A pesaba, digamos, 10 kilos y el suelo B pesaba 30 kilos, pero la proporción en cuestión de tamices, de pronto el suelo B tenía menos gradación, es decir, se quedaba en poquitos tamices y el otro tenía más. Cuando ocurre eso, pues se desarrolla la tabla de granulometría para ambos métodos y entonces con esos pesos, el peso multiplicado por la relación esta de tamices, si quieres, ya salgo aquí y te lo escribo específicamente. Gracias, profe. Voy a ir ahí escribiéndolo, pues te recomiendo de una vez que lo vayas anotando en tu cuadernito, ¿sí? Y pues más o menos aquí te voy a hacer el ejemplo de lo que sería.
Profe, lo que estoy escribiendo hacia allá no se nota. Ya lo amplió bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Supongamos que nosotros podemos determinar esos porcentajes que pasa del suelo A y del suelo B. ¿Sí? Entonces, lo que yo te digo, tú tienes los datos como para generar la hoja de cálculo normal de granulometría para un suelo y para el otro, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces listo. Te vas y la desarrollas y tal cual como aprendimos, hallas la última columna de porcentaje que pasa para lo que es el suelo 1 y para lo que es el suelo 2, en este caso A y B. Se supone obviamente que tú tienes esto que es los pesos de cada suelo, es decir, con lo que se realiza el tamizado, ¿sí o no? Eso es un dato que Sí, siempre hay que señor. tener. El inicial, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Y realmente nosotros lo que necesitamos ahora, si es que los vamos a mezclar, es obtener datos para poder generar todo el resto de ensayos, pero con base en eso que ya tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es mezclarlos. Pero mezclamos ya cuando ya tenemos toda la granulometría desarrollada. ¿Sí? ¿Por qué en ese caso? Porque efectivamente ya vamos a saber en qué tamices de verdad vamos a tener porcentaje que pasa sin ningún problema. Y entonces esa ecuación, ¿cómo puede ser? Que el porcentaje que pasa, pues digamos, esa T es de total, es decir, de la suma de esos dos suelos. Pueden ser muchos más suelos, ¿no? No necesariamente dos, pueden ser tres, pueden ser los que sean. ¿Y cómo quedaría eso? Pues realmente lo que es el peso del suelo 1 multiplicado por su granulometría, es decir, ese GA vendría siendo granulometría del suelo A y más el suelo B, el peso del suelo B multiplicado por la granulometría del suelo B sobre la sumatoria de los pesos, ¿sí? Pues si nosotros simplemente desarrollamos ese fraccionario, lo podemos obtener así como ya lo tenemos acá. Peso de A por granulometría de A sobre la sumatoria de los pesos de ambos suelos más el peso de B por la granulometría B sobre la sumatoria de ambos suelos. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que el peso de A, el peso de A, el peso de B y en la otra peso de B, peso de A y peso de B son datos obligatoriamente conocidos y yo puedo sacar ese factor, es decir, ese numerito que me va a dar de en un caso dividir el peso de A, ¿sí? Voy a colocarlo por acá en... Profe, le hago una pregunta. Ese suma de esos dos suelos, o sea, es la suma de la muestra inicial. Sí, o sea, con la que tú realizas la granulometría. ¿Sí? Todo O sea ese que término, todo sumo el ese suelo, término. ¿Cómo? sumo el suelo A, el porcentaje de suelo A y suelo B, y ese me da un total de porcentaje. Va. ¿Qué Espera. pasa? Primero vamos a sacar es el factor de pesos de suelo. Entonces, el peso de A, esto realmente es un factor, es decir, qué tanto le está aportando en materia de peso el primer suelo respecto de la muestra total. Y en el segundo caso, qué tanto le está aportando el, el, ¿qué? El segundo suelo. El suelo B respecto de la muestra total. Esa parte que está haciendo ahora casi no se, esto no se ve. Ya amplió más Sí, la corre, porfa.
¿Sí lo ves ahí? No, señor, es que la última parte no se ve. Está como muy grande. Toca como hacerlo más pequeño. O Ah, echarlo más hacia la izquierda. ahí. No, señor. Muy tan raro. ¿Por qué? No sé. Se ve ahora como muy grande. Como si le hubieses dado zoom. Claro, yo le hice un precisamente porque me decía que no le estaba mirando. Ah, Ah, mm, ahí. ahí se ve hasta la parte de W por GA sobre WA más WB. Ok. Ahí. Ahí sí ya se ve un poquito más. Necesitas que veas específicamente lo que es digamos, la solución de ese fraccionario, que es el peso de A sobre la sumatoria de los pesos que Ujú, multiplica a la granulometría de A, más el peso de B sobre la sumatoria de los pesos que multiplica a la granulometría de B. Eso que es lo que tengo aquí en el gráfico. Eso realmente, como yo tengo los pesos, a mí me va a dar ujú, un factor. ujú, Entonces, como yo ya tengo ese GA y esa granulometría de A y granulometría de B, yo ya los ujú, tengo porque se supone que es el porcentaje que pasa cada uno que he determinado, ¿sí? ujú. Pues yo simplemente voy a multiplicar ese factor que me dé por esa granulometría más el factor que me dé acá por esa granulometría, es decir, el porcentaje que pasa del otro lado, y obtengo un valor, y ese valor va a ser el porcentaje que pasa del suelo ya mezclado. ¿Me explico? Ya, sí, sí, ya. Entonces, mejor dicho, hagámoslo por acá. Eh, peso de A igual. ¿A quién? A 10. Ah, 10.000, 10 kilogramos. Sí. ¿Correcto? Profe, casi no se vio, es que está muy hacia allá. Uy, ¿por qué será tan raro? Se supone que debe verse tal cual como yo lo tengo aquí. No sé, profe. Pero voy a dejar de compartir de nuevo y vuelvo a compartirla. ¿Sí ves ahí? Sí, señor, ya. Ahí veo. Ok. ¿Sí ves? Ahí pudimos determinar efectivamente cuánto es ese factor que tenemos ahí en esos colorcitos, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Ah, pues si lo que necesitamos hallar es el porcentaje total, pues por ejemplo, hagámoslo para el, Profe, un momentico, por favor. sí, sí. Usted colocó 10, que es el peso, Por ejemplo, para el ¿cierto? peso de A, vamos a hallar el factor peso de A sobre sumatoria de pesos, ¿sí? Que es Ujú, todo este factor que multiplica a la granulometría de A. ujú. Entonces, ¿qué es lo Entonces, que hacemos? El peso de A, que son 10, dividido ujú, entre 10 más 30, porque 30 es el otro peso, eso me da, en este caso, punto mm, 25. Y para sí, el ya. otro caso, ¿qué es?
30, que es el peso de B, ¿sí? Sobre Ujú. la sumatoria de los pesos, que es 10 más 30, es decir, 30 sobre 40. Por eso da 0.25 en un caso y 0.75 en el otro. Sí, señor. Y Ya. tiene lógica que sea así porque se supone que la sumatoria de los pesos que yo le vaya a meter es el factor de aporte de cada uno de ellos en la nueva muestra. La sumatoria de ellos me daría el 100% realmente, ¿sí? Ujú. Sí, señor. Ok, entonces si fueran 3, entonces ¿qué hubiésemos hecho? Entonces supongamos 10 sobre 10 más 30 más el peso del otro, supongamos un 50, así. Y lo hacemos para cada uno de esos, entonces lo hacemos para el peso de A, para el peso de B, y en ese caso para el peso de C, ¿sí? Sí, señor. Y cada uno de esos factores los multiplicamos por lo que ya tenemos que de porcentaje que pasa de cada uno de esos suelos. Cogemos y lo sumamos y obtenemos el porcentaje que pasa del suelo final. Y pues como se supone que uno está sumando dependiendo de cada uno de los tamices que se van desarrollando, supongamos, digamos que por acá, pues así como está acá, en todos estos realmente no hubo, pasó el 100%, es decir, no se retuvo nada. Es decir, que por ese lado no habían realmente tamices que tuviesen esos pesos de esos suelos. Eso es lo que me indica precisamente eso. Recordemos que el porcentaje retenido o el peso retenido siempre va a ser el 100 menos el porcentaje que pasa, ¿sí? Entonces, para el caso realmente donde se va a notar primero, prácticamente todos, el que está pasando es este. Entonces, vamos a hacerlo acá. Cómo sería según esto que hayamos hallado. Entonces, ¿esa cómo quedaría? Pues nos quedaría 100 que multiplica ¿a quién? A 0.25. ¿Por qué? Porque es el suelo A. Primero vamos con el suelo A. Más, pongámosle otro color acá. Y a este pongámosle color azul. Entonces, realmente para obtener el porcentaje que pasa, el porcentaje que pasa el suelo mezclado, entonces lo que vamos a hacer es lo que me aporta cada uno de ellos, porcentaje que pasa, que viene siendo este factor que es granulometría de A, y en el otro caso 100, que también vendría siendo en este caso la granulometría de B, multiplicados por ¿quién? Por todo el factor ese que tenemos.
todo este factor, ¿sí? Es ese punto 25 en el caso de A y todo este factor es ese punto 75 en el caso de B. Y aquí vamos a obtener, ¿quién? Pues el porcentaje que pasa para este caso en particular. Si lo hacemos con el siguiente, ¿cómo sería? Entonces, Sería 70. correcto, exactamente, ¿sí? Y ahí nos va determinando cada uno de los porcentajes que se va haciendo. El siguiente, ¿cómo sería? Sería con 50 por 0,25 más 100 por 0,75. Correcto. Vamos a hacerlo con el último. ¿Cuánto sería? El último Sí, sería 15 por 0 por 0,25 más sí, 62 por correcto. 0,75. Perfecto. Listo. ¿Se entiende entonces eso? Sí, señor. Tal cual, ahí ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hallar un nuevo porcentaje que pasa, pero ya de la mezcla de los dos suelos. Sí, Que si señor. lo podíamos hacer de pronto desde el principio, pues sí, también, porque nos ponemos y sumamos cada uno de ellos. Pero aquí se nota específicamente que cada uno, no importa que sea más o menos peso, es muy diferente lo que tiene que ver con la gradación, es decir, a qué tamices le está perteneciendo, ¿sí? Entonces, yo Sí. personalmente yo recomiendo de que es más fácil uno ya tener desarrollado o generado la tablita de hoja de cálculo, meter los datos iniciales de un suelo, meter el dato del otro suelo, obtengo rapidito lo que es porcentaje que pasa y después solamente hago una columna de cálculo específicamente para esto, ¿sí? Y aquí yo sé que no tengo error. ¿Por qué? Porque yo ya he desarrollado completo el primer ejercicio, el segundo ejercicio y de pronto yo no voy a saber es el aporte inicial de la cuestión de los pesos, ¿sí? Si me pongo a mezclarlos de una vez. Aunque en general también podría desarrollarlo de esta forma e iniciarlo con pesos retenidos. Pero pues a mí me parece que se entiende mucho más fácil esta parte que ponerse a enredarse a hacer algo antes de lo que ya aprendieron a desarrollar en proceso de hoja de cálculo para granulometría. Profe, y bueno, y ¿Sí? con eso que para sacar el peso del agua y los límites, eso sí se hace Ah, para no, hacerlo con pues ese. lo que es límites y eso, digamos que también haríamos una mezcla total de esos suelos. Pero, a ver, ¿cómo explico? Digamos que ponerse uno, también uno realiza primero todo el ensayo de límite líquido, por ejemplo, para el suelo A y el límite plástico para el suelo A. Después haya con los datos del suelo A, límite líquido suelo B y límite plástico suelo B. Ahí ya va a obtener resultados y esos resultados en general, a esos les puede aplicar exactamente este mismo concepto que tenemos acá, solo que ya no va a ser GA y GB, es decir, no va a ser granulometría, sino en su caso límite líquido y en su caso límite plástico. Pero sigue necesitando cuánto es el aporte de suelo de cada uno de ellos. ¿Sí? Ok. Profe, ¿Sí? y abajo dice, mire, dice, utilizar una mezcla de estos suelos según gradación con un 40% en peso del material del suelo fino obtenido de la gradación, agregar al suelo grueso y determinar para el número suelo la curva granulométrica y toda la información que se obtiene. Esto con el objetivo de emplearlo como una
no sé qué dice bien. Bueno, como una subbase para la vía. Se dice, tiene el límite plástico, me dan el límite líquido, el IP, y clasificarlo por la ASTO. Ya, ese 40%, ¿qué vendría siendo? Si me lo puedes mostrar de nuevo, porque ahí quedo como perdido de todo eso que me lees. Entonces ya dejo de compartir esto y más bien me muestras ahí el dato. Ya puedes compartir. Uf, a ver, ¿qué se inventaron ahí? ¿Esa vaina qué será? ¿Dónde dice lo del 40%? No sé qué. Esa parte, profe, el tema A, Listo. tema B. Utilizar una mezcla de estos suelos según gradación, con un 40% en peso de material del suelo fino obtenido de la gradación, agregar al suelo grueso y determinar para el nuevo suelo la curva. Aquí lo que pasa es que aquí realmente lo que te están diciendo es desarrolla cada uno de esos suelos y después ya te están dando específicamente cuánto es el aporte de un suelo respecto del otro. Es decir, si está hablando de que utilizar una mezcla de estos suelos según gradación con un 40% en peso del material del suelo fino, es decir, que lo que te haya dado suelo fino va a ser el 40% y el aporte adicional para llegar al 100%, es decir, el 60%, va a ser exactamente lo que se tiene ahí como suelo grueso. Y con eso, pues es prácticamente lo mismo que te dice ahorita, solo que te están diciendo específicamente cuánto es el aporte de uno sin calcularlo respecto de peso, sino de una vez, listo, vamos a sacarle el 40% a este suelo fino, el 60% a este suelo grueso, y eso se me convierte en el 100% del material que voy a utilizar. Determinar para el nuevo suelo la curva granulométrica y toda la información que se obtiene. Esto con el objeto de emplearlo como una subbase para la vía. Realizar los perfiles del suelo según descripción con cotas y espesores de estratos, describiendo el tipo de material encontrado. Pues nada, todo depende, ahí tiene que decir a qué hace referencia, digamos, en este suelo qué tanto hay, en este punto qué tanto hay, en este otro qué tanto hay, y eso es lo que me determina precisamente las cotas del perfil de suelo. Pero pues eso, este parcial así, de estarlo mirando, se me hace en extremo rebuscado. Rebuscado, profe, eso no, yo ayer tiré y no. Yo lo que le estaba viendo y no, porque... No, y por bueno, ejemplo, respecto de eso de las cotas y espesores de estratos, realmente, pues yo no sé si tú ya viste o estás viendo, digamos, topografía, que normalmente es como paralela cuando se ve suelos 1. Y pues ahí es donde ustedes aprenden realmente esa cuestión de las cotas, ¿sí? Y una cota no es más que una altura de elevación respecto de un nivel de terreno, ¿sí? Entonces, digamos, 600 metros, 500 metros, eso, unir todos esos puntos me genera un perfil y en ese perfil se puede determinar según la profundidad o ancho, yo puedo obtener precisamente el volumen de ese perfil, porque yo lo saco, digamos, en 2 dimensiones como si fuese un área y lo multiplico por una profundidad y obtengo un volumen. bueno, profe. Pero ahí pues tendrían que estar analizando obligatoriamente lo que le tienen que dar algún perfil de suelo, porque ahí realizar los Sí, dan los perfiles según la perfiles, descripción. dan
dan cuántos estratos se consigue y a qué nivel cada estrato de la tierra. Sí. Entonces, usted me dice que el 40% es lo mismo, es utilizar la otra fórmula, solo que en vez de... Mira, dice específicamente, utilizar una mezcla de estos suelos según gradación, con un 40% en peso, ¿sí? De material del suelo fino, es decir, a lo que tengas de pesos al inicio, perfectamente le sacas el 40% a todo lo que tiene que ver con el suelo fino.